todos que somos humanos. Esta es una serie de Somos Humanas de presentaciones de diferentes tópicos. Para los que no conocen Somos Humanas, Somos Humanas es una organización de bienestar integral. Pasa la próxima lámina, por favor. Nosotros tenemos una misión que es buscar acompañar a nuestros usuarios en la creación de su camino de bienestar. Eso es lo que buscamos. Todo esto lo hacemos dentro del contexto de una filosofía de mejora continua. O sea, estamos continuamente revisándonos para ver qué podemos hacer mejor. Y eso es un proceso que, digamos, está afincado en nuestros valores, que son la confidencialidad, por supuesto, como toda, en todo acto médico, en todo acto de salud, la excelencia, que es nuestro norte, el trabajo en equipo, que es nuestra cualidad esencial. Trabajamos fundamentalmente en equipo. Eso es un factor distintivo. Y por supuesto, la empatía hacia nuestra gente y la humanidad. Diario. Tenemos distintos servicios y ahí están solamente mencionados los tres servicios esenciales, que son la UTA. UTA quiere decir Unidad de Tratamiento de las Adicciones, como su nombre lo indica, se dedica al tratamiento del fenómeno adictivo. Tenemos internamiento con programas de desintoxicación, programas ambulatorios. Tenemos lo que llamamos programa intensivo matutino en las mañanas y tenemos un programa ambulatorio e incorporamos a la familia como nuestra cualidad. Luego está la UDA, que es la unidad de agudo. Esos son, digamos, que es la hospitalización nuestra. Se encarga de darle servicio a los pacientes que están en crisis aguda, que necesitan servicios de internamiento. Y la UCOE, que es la unidad de consulta externa, que es la parte, digamos, que ofrece servicios, como lo dice su nombre, de consulta, digamos, ambulatoria, de la gente que viene de la calle, recibe su consulta y regresa. Y ahí tenemos desde consultas de niños, adolescentes, adultos, tercera edad, familia, etcétera. Y muchas subespecialidades que sería muy largo mencionarlo, pero lo esencial de todo esto es que trabajamos en... Hoy nos complace mucho incorporar, porque esto tenemos una cualidad tratamos de estar al día con todos los avances que hay en salud mental, fundamentalmente la psiquiatría, la psicología, todos los campos que se pueden integrar. Hoy estamos integrando con muy complacido un campo que es el campo de la alimentación. Como ustedes saben, el intestino es el segundo cerebro, como lo han llamado hasta ahora. Y eso lo hemos traducido en una práctica, porque es, no es suficiente conocer el intestino es el segundo cerebro, sino de alguna manera adaptar nuestros hábitos de alimentación a lo que pudiera ser una comida sana desde el punto de vista del bienestar en salud mental. Y para eso, como les dije antes, estamos muy complacidos de presentar a un trío de jóvenes presentadoras excelentes. Comienzo por presentarles a María Amelia Delgado. Ese apellido Delgado no es fortuito, es mi hija, eh, chef, además es comunicadora social de profesión original y luego la profesión de corazón, que es la profesión de chef.
y es la directora de la unidad de nutrición de Somos Humanos. Nosotros, a nuestros pacientes hospitalizados, que a ustedes van a ver que les ofrecemos como alternativa para que el tratamiento de ellos mientras estén con nosotros reciba una, eh, digamos, un, un servicio integral. Eso es servicio integral, es decir, abordar el paciente desde diferentes perspectivas. Entonces, no les voy a quitar más tiempo, les doy la bienvenida a todos y les dejo con nuestra presentadora y ahora me pongo en mi adelante. Ella va a hacer la presentación de nuestras dos otras presentadoras, gente muy querida y muy admirada, que creo que van a hacer un trío estupendo. Saludos a todos y espero que disfruten y aprendan como espero hacerlo yo también. Gracias, doctor Pedro, papá, por esa presentación. Yo quería, a los que no conocen al doctor Pedro Delgado, él comenzó y nadie lo presentó, yo lo voy a presentar rápidamente. El doctor Pedro Delgado es el fundador de Somos Humana, que es una institución que tiene ya casi 30 años, que los cumplimos dentro de pocos meses, trabajando en salud mental abordada desde herramientas integrales, como por ejemplo la alimentación, que es lo que estamos abordando hoy. Es psiquiatra especialista en adicciones y bueno, tenemos esta institución que se ha convertido en los últimos años en una institución familiar en donde estamos involucrados mi papá, mi mamá, mi hermano, que es el director de toda la institución, y yo desde el área de nutrición, y mi mamá, que si la ven por ahí en el chat, también está comentando. Este, bueno, tenemos el honor entonces de contar con dos ponentes de lujo el día de hoy. Esther Subero, desde el área nutricional, ella es nutricionista, trabaja con nosotros en Somos Humanas en diferentes áreas. Es, además de nutricionista, una gerente increíble que nos ha ayudado mucho en diferentes programas. Y tenemos también, ella está conectada como Somos Humanas, la ven ahí, no la van a ver con su nombre. Y también tenemos a María Daniela Milano, que es Health Coach y bueno, nos va a hablar sobre todo lo que tiene que ver con hábitos y ella está especializada en el área de alimentación y microbiota y bueno, quería contarles un poquito que este taller es una iniciativa de Somos Humana para un poco replicar el mensaje de lo que es la psiquiatría nutricional, de lo que tiene que ver con cómo a través de nuestra alimentación podemos influir directamente sobre nuestro estado de ánimo. Y bueno, quisimos traer a estas dos personas para que nos apoyaran en la data dura. Entonces vamos, les voy a explicar aquí un poquito cuál es la agenda rápidamente. Ok, primero vamos a hablar de la conexión intestino-cerebro con Esther Subero, nutricionista. Luego vamos a hablar de hábitos sostenibles con María Daniela. Y finalmente vamos a hablar de la teoría al plato. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en Somos Humanas para convertir toda esta teoría que está emergiendo en una realidad del día a día del menú de los pacientes y cómo yo como directora del área de comida y como chef puedo recomendarles a ustedes que puedan empezar a hacerlo también para su día a día. Y al final vamos a hacer preguntas y respuestas para no ir interrumpiendo las ponencias. Lo vamos a dejar para el final. Los invito a que escriban sus dudas y sus preguntas en el chat de manera que no se les olviden. Y también los invito a que, bueno, reaccionen y nos acompañen un poco con esa interacción para sentir que no estamos hablando con nada más la computadora que tenemos enfrente, sino que estamos conectando con ustedes. Alejandra, gracias, en vivo y directo. Entonces, bueno, le paso la palabra a Esther para que nos hable de la conexión intestino-cerebro para que entendamos un poco cómo es que funciona todo. Gracias. Yo súper feliz de sumarme a otro espacio acá en Somos Humana, que bueno, me ha dado muchas plataformas para descubrir talentos y fortalecer habilidades, etcétera. Y bueno, yo quise comenzar con esta lámina porque me pareció que podía generar algún tipo de suspicacia que una clínica de salud mental se dedicara o dedicara un espacio para hablar de este tema relacionado, bueno, con el intestino, el cerebro. Y bueno, ya lo dijo el doctor, esto nace del espíritu de mejora continua humana y de que como clínica y como institución
estamos abocados a incorporar la vanguardia científica y y todas las innovaciones que permitan optimizar tanto la recuperación como la estadía de los pacientes y todas las personas que consultan. Y en atención a esas tendencias y esas innovaciones, pues bueno, no podía pasar desapercibido el tema de la microbiota y su relación con el cerebro, que como pueden ver en este estudio bibliográfico, en los últimos 15, 16 años ha aumentado el interés científico en hallar evidencias que soporten esta relación, pero además en todo lo que es de la parte terapéutica, este conocimiento puede aportar a instituciones pues, de salud mental como lo es Somos Humanas. Entonces, más allá que es una tendencia, el tema de hablar de microbiota, de hablar de intestino, de hablar de nutrición, en el campo de la salud mental es algo que se está expandiendo y que cada vez, aunque la ciencia evoluciona mucho, nos da evidencias de que puede optimizar todo lo que puede hacerse desde una clínica como Somos Humanos. Entonces, bueno, el interés en esto ha generado hallazgos y bueno, es un hecho de que existe una interrelación entre el intestino y el cerebro y que además esta interrelación se describe como una comunicación que es multicanal y bidireccional. Es multicanal porque tiene diferentes vías. Así como está en la diapositiva, se puede comunicar por diferentes sistemas, diferentes caminos, ya sea a través del sistema inmune, del sistema neuroendocrino, del sistema circulatorio, del sistema entérico, que bueno, es un sistema neuronal específico del cerebro, y pues del nervio vago, que es la vía de comunicación más directa. Entonces, el mensaje llega porque tiene muchos canales para llegar. Y además de que es multicanal, es bidireccional, porque ambos segmentos pueden actuar tanto como receptor como emisor. Es decir, el cerebro puede modificar y de hecho modifica la actividad intestinal y el intestino también puede influir en cierta actividad cerebral. Entonces, esto es un hallazgo que está y que cada vez, como les comenté, demuestra que comprendiéndolo nos puede llevar a tener mejores opciones a nivel de terapéutica de la salud mental. Además de tener múltiples canales, ellos tienen un idioma que también es bien nutrido porque se pueden comunicar a través de diferentes compuestos. Pueden comunicarse a través de hormonas, pueden comunicarse a través de metabolitos y, que vienen de la degradación de ciertos alimentos, de ciertos nutrientes, y también pueden comunicarse a través de neurotransmisores, propiamente dicho. Entonces, lo que quería reflejar con esto es que existe una relación y que esa relación, como todas, puede tener una característica disfuncional o funcional dependiendo de los estímulos a los que nosotros expongamos nuestro intestino. Y estos estímulos responden y condicionan algo que es otro tema, que es otro gran segmento que hay que hablar cuando se habla de este eje, que es la microbiota. La microbiota a veces la definimos como, bueno, las bacterias que viven dentro del intestino, pero es mucho más que eso. Primero, no son solo bacterias, es una variedad de microorganismos, aunque quizás las bacterias sean las que reconocemos más. Pero además que es una variedad de microorganismos, es un ecosistema vivo que tiene incluso su propio genoma y como tiene su propia genética, puede codificar y modular diferentes cosas para que esa actividad dentro del intestino y de los tejidos que se comunican con el intestino funcionen o reaccionen de diferentes maneras. Como les decía hace un rato, esa microbiota y el intestino y el cerebro se pueden modificar en función a los diferentes estímulos a los que los expongamos. Entonces, y estos estímulos y esto a lo que los expongamos puede causar una relación más disfuncional o más provechosa entre ellos. Entonces, en este ejemplo, está un intestino en donde se somete o está expuesto a una comida que no es tan favorable o que no tiene un perfil tan favorable. O sea, lo típico, una comida de baja calidad, podría decirse, que todo el mundo reconoce, porque eso es una información que está muy democratizada, el hecho de, bueno, las grasas saturadas, los alimentos procesados, altos en azúcar. Entonces, bueno, esta, esta, esta comida, cuando se degrada, o estos alimentos, cuando se desgrada, generan unos ciertos metabolitos o ciertos compuestos que tienden a inflamar el intestino por su perfil. O sea, generan toda una cascada inflamatoria que generan, más allá de la distensión, que es un proceso típico de la digestión, generan inflamación. Una inflamación que en principio es local,
porque es, bueno, propia del intestino, de nuestras vísceras, pero luego esta inflamación empieza a hacer ciertas desregulaciones o ciertos desarreglos en lo que es la arquitectura o en la estructura del intestino. El intestino tiene, bueno, como todo, muchas células que deberían estar unidas, porque al final el intestino también es una barrera entre lo que comemos y igual todo lo que absorbemos que puede estar cargado de patógenos, etc. Entonces, bueno, esta inflamación que genera esta comida de baja calidad hace que esas uniones que deberían estar bien estrechitas en el tejido intestinal se vuelvan más laxas, se abran. Y ahí se genera un fenómeno que se llama, y se reconoce en el ámbito clínico, permeabilidad intestinal. De pronto perdemos integridad de esa barrera y nos exponemos en mayor proporción a una inflamación que ya no solo se queda alojada en el intestino, sino que pasa a ser sistémica. Además de eso, de todo ese proceso proinflamatorio, ese ambiente hace que no crezcan bacterias que nos protegen y que nos aportan, sino al contrario, crezcan bacterias que podemos llamar como oportunistas o bacterias que al final no nos dan salud intestinal, sino que nos atentan contra la integridad intestinal. Incluso puede llegar a haber una desregulación tal, que es un término que también se comunica mucho en redes, que es la disbiosis, que es cuando nuestro ecosistema de bacterias y nuestra microbiota está colonizada o está poblada más por bacterias que no son buenas que por bacterias que nos pueden hacer un beneficio. Adicionalmente a esa disbiosis, todo eso codifica o todo eso genera un ambiente donde un elemento que es importante para la salud mental, que es el triptófano, no se utilice para generar serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en toda la regulación del sistema nervioso, sino que ese precursor, que es el triptófano, no se utiliza para generar, como les dije, esta serotonina, sino que genere más compuestos inflamatorios. Es decir, un ambiente de caos total. Y ese caos total configura una neuroinflamación. Entonces es una inflamación que pasa siendo local porque es en el intestino que se expuso esa comida de baja calidad, luego se vuelve sistémica y finalmente llega al cerebro. Y en el cerebro causa, por supuesto, estados de alerta, estados de inflamación que pueden alterar los sistemas endocrinos, los sistemas encargados de nuestras hormonas. Una de ellas, o muchas de ellas que participan en todo lo que son estos estados de estrés, y muy importante en relación a todo este ciclo proinflamatorio es la elevación del cortisol, que está allí puesto en la lámina. Entonces, cuando el cortisol se eleva, lo que hace es retroalimentar negativamente todo este proceso proinflamatorio. Entonces, el cortisol se eleva, aumenta la permeabilidad, aumenta la inflamación y se cierra toda esta rueda generando un ciclo que es vicioso, que básicamente se retroalimenta en inflamación y más inflamación. Dentro de este estado de caos también podemos ver el panorama favorable, que es un círculo más virtuoso. De todo lo que vimos anteriormente, hay muchos estímulos en esa cascada inflamatoria que son automáticos, que no podemos controlar, o sea, que van ocurriendo de manera involuntaria. Pero lo que sí podemos controlar es el momento de la exposición, en el momento en que nuestro intestino se ve expuesto a comida de mejor o peor calidad. Entonces, en este ciclo donde es más saludable, tenemos un panorama contrario, una comida que es alta en fibra, una comida que tiene un perfil saludable porque incorpora micronutrientes, como les comenté, fibra fermentable, fibra que es buena para las bacterias buenas del intestino, y eso hace que en nuestra microbiota crezcan microorganismos beneficiosos. Esa fibra que se va descomponiendo de esta comida, que es mucho más saludable, hace que tengamos una relación más cooperativa o en términos técnicos más simbiótica, más positiva con las bacterias que están en nuestro intestino, porque se colonizan y empiezan a crecer las bacterias buenas, las bacterias que nos dan amor en muchos sentidos. Entonces, estas bacterias buenas promueven que ese triptófano que en la vez pasada estaba llevándose
un camino de oxidación y un camino de inflamación, sí pueda ir a su vida como precursor de la serotonina. Y así genera un efecto neuroprotector. Primero porque evita la inflamación y segundo porque promueve o apoya a que se promueva la síntesis de serotonina, que es un elemento súper importante en lo que es la salud y regulación neurocerebral. Y esa salud y esa estabilidad neurocerebral, o sea, tener un sistema nervioso que está apoyado por nuestro sistema intestinal, nos lleva a que nuestra regulación de hormonas, nuestra regulación endocrina también sea positiva. Y esto es una manera en la que se retroalimenta positivamente en un sistema. Acá lo que quería y como mensaje final hacerles ver es que, bueno, nosotros, nuestra microbiota, como dice allí, es una oportunidad de hacer elecciones más conscientes de lo que podemos modificar de esos círculos viciosos o esos círculos que no son tan buenos, es precisamente a los estímulos o las elecciones que hacemos en nuestra alimentación, que al final también la propuesta es que sea mucho más consciente. Entonces, la evidencia, más allá de ser evidencia digamos, solo respalda teorías, etcétera, se convierte en valor cuando es accionable y cuando nosotros podemos responsabilizarnos y comprometernos con ellos para que al final tribute en resultados positivos en nuestra salud. Y ese compromiso y esa responsabilidad al final se ve en pasos sostenidos que forman hábitos, que es pues lo que al final convierte, como les dije, la microbiota en una oportunidad. Y para ello nos va a hablar María Daniela. Hola, buenas noches. Un placer estar acá y gracias, Esther, por explicar de una forma tan bonita y tan simple lo complejo y hermoso que puede ser en nuestro cuerpo. Bueno, yo les voy a hablar un poco de cómo llevamos con responsabilidad y ver de una forma práctica, por decirlo así, esa salud a nuestro intestino para tener una microbiota poblada de forma saludable, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo aplicarlo en el día a día? Pues, ¿cómo lo palpamos? Bien, para eso les traje la nueva pirámide nutricional. Esta propuesta salió este año, antes estaba completamente inversa, pero lo importante es ver lo que tenemos ahora, lo nuevo y lo que en realidad esta pirámide se adapta bastante bien a lo que llamamos esta salud para el intestino. ¿Cómo lo ven? Primero vamos a contarles, les quiero contar que los 4 pilares de esta nueva pirámide se basan en que primero elijamos siempre alimento real. Luego es fundamental que prioricemos la proteína. Luego la carga de vegetales y grasas saludables, ahí lo pueden ver, tienen un aguacate, tienen un aceite de oliva, aceitunas, pescados. Y cuarto, como otro pilar, minimizar los azúcares, las harinas refinadas y los aceites industriales. Puse acá, volviendo al diseño original, para que vean de una forma más simple, que también está distribuido en las cantidades que más o menos deberíamos consumir. En la parte de arriba, en la derecha, se ven los vegetales y las hortalizas, en la parte izquierda ven la cantidad en términos de proteínas, animal, ven un salmón ahí, un pollito, un churrasco, pongan reacciones para saber que están ahí. Luego, en términos de cantidad, ven que en el medio ya está un poco menos en términos de las grasas saludables, que lo ven en el nivel 3, y luego en el 4 vemos las frutas y los tubérculos un poco en menor cantidad. Y por último, que antes era al revés, vemos los granos, los cereales y las legumbres, ¿sí? Entonces, luego de ver más o menos cómo se vería nuestro consumo en la semana, yo les quiero mostrar cómo podemos llevarlo a cabo en términos de hábitos. O sea, porque en general la gente te dice qué hacer, pero pocas veces te dicen cómo hacerlo. Y aquí estamos nosotras para explicarles de una forma muy sencilla y casi accionable cómo lo vamos a hacer. ¿Bien? Ok, para esto yo les traje la propuesta del 80-20, 80%, 20%. ¿Qué significa eso? Primero que nada, entendamos que a veces cuando nosotros queremos instalar un hábito, no es nada más por falta de voluntad, es porque tenemos la ausencia de un sistema. Porque cuando tú tienes instalado un sistema, tienes un hábito que de por sí activa en dominó el resto de los hábitos, aunque no lo creamos así. ¿Y qué es un hábito? Es una acción predeterminada que te lleva a hacerla automático, ¿no? Entonces lo importante es, y me llevo esto y se los comparto,
crear los hábitos, crear el sistema para tener los hábitos, porque ese sistema luego te crea a ti. ¿Bien? Entonces, el 80%, este 80 y 20%, ¿por qué esto es un sistema que funciona? Bueno, porque genera mucho menos fricción y cuando tú tienes menos fricción es mucho más fácil adaptarte a este sistema, por decirlo así. Entonces, ya les voy a explicar qué significa cada porcentaje, pero por ejemplo, en el 80% vamos a estar consumiendo alimentos que son coherentes para nuestro organismo en términos evolutivos y luego un 20% de flexibilidad. Yo les puse acá, la salud no se define por lo que haces de vez en cuando, sino por lo que haces la mayor parte del tiempo. El 80% nutre tu cuerpo y el 20% nutre tu bienestar emocional, porque si queremos establecer un sistema, necesitamos poner todas las variables en la mesa. No podemos sacar incluso las negativas porque entonces no sería real. Tú puedes manipular bien tu sistema y diseñarlo a tu favor si tomas en cuenta, digamos, lo que no te suma tanto, porque así tú puedes negociar, ¿ok? En coherencia y con sabiduría, qué es lo que más te conviene. ¿Y a qué me refiero? Ese 20% de flexibilidad me refiero cuando te reúnes con familia a comer de repente unos alimentos que no te caen tan bien, una pizza, la hamburguesa que te gusta, fuiste a una fiesta y te comiste unos pequeños, te quisiste tomar una copa, eso existe, eso lo hacemos mucho y entendamos que culturalmente tenemos esa influencia donde el alimento, la mesa, la comida es un lenguaje de amor. Entonces hay que saber graduarlo, saber manejarlo para no dejarlo completamente afuera, no podemos estar, o sea, sería ideal y los invito a que el 100% sea una alimentación de coherencia evolutiva, por decirlo así, ya lo vamos a ver a detalle, pero yo creo que a todos nos gusta comernos un pequeño, mientras tú no tengas una patología o una condición específica, podemos considerar este 20% para poder tener un sistema que genere menos fricción y poder adaptarnos a una alimentación saludable y que sea fácil, sea un estilo de vida, ¿no? No es que estás como que, estoy a dieta, me puedo comer esto, no me puedo comer lo otro. Como que eso genera incluso más estrés del cortisol que ya habló Esther anteriormente. Entonces, ¿cómo se vería ese 80%? Bueno, ese 80% vamos a tomar como ejemplo que si tú haces 3 comidas al día, en una semana, 3 por 7, tenemos 21 comidas a la semana. Esto es un ejemplo, por supuesto, a veces hay personas que tienen 2 meriendas al día, más las 3 comidas fuertes. Vamos a poner como ejemplo 3 fuertes al día. En total, 21 comidas a la semana. Eso significa que el 80% lo vamos a hacer de comida real. Eso es 17 comidas a la semana. Lo vamos a hacer con esta lista que tenemos acá. ¿Qué tenemos acá? Vegetales y hortalizas. Por supuesto, fíjense que a la derecha puse ejemplos. O sea, si pongo todas las listas de los vegetales y hortalizas, pues necesitaríamos muchas más láminas. Entonces, si no ven su vegetal favorito ahí, no se preocupen, que si es un vegetal, eso está ahí. Ok, entonces, vegetales y hortalizas, tenemos proteínas de calidad, huevos, pescado, pollo, pescado azul, carne de res, vísceras, que deberíamos incluir muchas vísceras porque ahí hay muchos nutrientes, grasas saludables bien medidas, aceite de oliva, idealmente virgen, aguacate, aceitunas, coco, la manteca de cerdo que estaba muy en boga para freír y sofreír alimentos. Luego tenemos frutas de bajo índice glicémico, yo igual también incluiría frutas como que un poquito más cargadas porque sigue siendo alimento real. Tenemos los frutos secos y las semillas, nueces, almendras, semillas de chía, lino, en fin, tubérculos y raíces que amamos, yuca, zanahoria, camote, remolacha, apio. Y por último, especies y hierbas que son medicina, o sea, básicamente son medicina. Aprovecho de compartirles que quienes están usando cubitos, los invito amorosamente a que empiecen a sustituirlos con hierbas y especias que son alimento real, que nos los regala la tierra, que tiene un montón de sabor, que tiene mucha magia para darnos, o sea, todos los beneficios que puede tener el romero, la cúrcuma, la pimienta y no, todos los sabores que nos pueden brindar. Entonces, vamos a sacar los cubitos de la despensa, ya ni siquiera sé si se guardan en la nevera o en la despensa porque no hay que usar eso, y vamos a mudarnos a las especias y hierbas. Entonces, así se vería 17 comidas a la semana de nosotros. ¿Y qué pasaría con estas otras 4 comidas, este 20%? ¿Qué vamos a comer ahí? Bueno, aquí viene la parte un poquito más desafiante. Y esta sería un poco la propuesta, ¿no? De este sistema para instalar de un 80-20. Entonces, estas 4 comidas
podemos incluir, que si bien puede ser un poco, no polémico, pero no es necesario que sea polémico, tenemos los cereales refinados, que ahí entra todo lo que es trigo, maíz, arroz, harinas refinadas, los azúcares añadidos, los lácteos convencionales, que hay formas de elegir lácteos más beneficiosos, porque no es lo mismo un lácteo que está en el anaquel, que tiene 4 años en anaquel en un Tetra Pak, que elegir un lácteo que viene de la finca, que no ha sido modificado, que no ha sido interferido y la realidad tiene un montón de nutrientes. No solo eso, hay diferentes tipos de lácteos, los de caseína 1, los de caseína 2, pero esos los detalles los tendríamos que ver en otra presentación. Tenemos las carnes procesadas, que estaría todo el tema de las salchichas en los embutidos, los jamones industriales, porque, a ver, si los vemos, muchos de los jamones que compramos y no nos damos cuenta es que en sus ingredientes de repente tiene dextrosa. Si bien, ok, aquí sabemos que la dextrosa es un azúcar y todo bien, pero en verdad nosotros lo que estábamos buscando era proteína, no de repente un químico que está alterando mi proteína o un alimento que ya no es, entre comillas, real, ¿sí me entiende? Ya no es un jamón directo de la pierna, no, o sea, ya está modificado e intervenido. Y pongo en anaranjado, porque esto hay que tenerlo como un poco más de distancia, serían los aceites vegetales y semillas, los ultraprocesados por la cantidad de químicos y la ausencia de biocompatibilidad con nuestro cuerpo, y los edulcorantes y aditivos. Es importante que sepan que cada uno de estos tiene sus grises, hay unos mejores para elegir, existen marcas, pero la intención no es demonizar, porque mientras más demonizamos, más rígidos y perfeccionistas nos ponemos al momento de alejarnos de estos alimentos, más, le acabo de decir, más rígidos nos ponemos. Y mientras más rígidos nos ponemos, más fácil es rompernos y dejar de un costado lo que nos interesa, que es instalar un estilo de vida saludable. Entonces, en la semana podemos agarrar 4 comidas de estas y aquí incluyo todas las que podemos consumir, ¿sí? No demonizamos, sino consumimos inteligentemente, siempre y cuando tú no tengas una patología o una situación importante con tu intestino. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Reacciones? ¿Me siguen? Gracias, Alejandra. Ok. Y por último, les quería compartir algo importante, y es que la propuesta de la alimentación antiinflamatoria que se escucha mucho hoy en día se asemeja en gran parte, lo que sería una alimentación paleolítica. ¿Y por qué lo traigo a la mesa? Porque es importante que entendamos de dónde venimos, o sea, la evolución del cuerpo humano, o sea, del chimpancé al Homo sapiens sapiens, entendamos que la mayor cantidad de tiempo que el humano estuvo desarrollándose y comiendo lo mismo fue en el Paleolítico, en la Edad de Piedra, que duró 2.5 millones de años. O sea, es básicamente el 99% de nuestra existencia. Y en ese tiempo, que fue donde el humano más se desarrolló, comía proteínas, grasas que cazaba de los animales, vegetales, hortalizas, frutas de estación, miel, cada tanto, porque ¿quién quiere meter la mano a cada rato en un panal para picarse? Y siempre estaban en movimiento. Esto lo estoy enfocando en alimentación, pero entiendan que esta propuesta también se aplica para el resto, es decir, o sea, para el movimiento, para las emociones, para el ciclo circadiano, para el estrés, para la luz azul que antes no teníamos y así sucesivamente. Hoy es alimentación. Pero entonces, volviendo al tema de entender de dónde venimos y por qué es tan coherente comer como se los acabo de plantear, porque esto tiene una coherencia, es una coherencia genética por esta evolución que les estoy mencionando, porque controla la inflamación, te aleja de todos los alimentos proinflamatorios, reduciendo toda esta inflamación negativa que nos acaba de compartir Esther, nos acaba de explicar Esther, promueve la salud metabólica, tiene una integridad intestinal, o sea, no lo daña, promueve una microbiota sana, los microbios saludables que queremos que nos mencione Esther, así los promovemos con una alimentación así que la puedas instalar. Y esto, por supuesto, impacta en tu salud cerebral, generando claridad mental y una eficiencia inmunológica, porque ya se sabe que el 80% del sistema inmunológico de alguna forma está en el intestino. Entonces es algo que realmente nos conviene. Y como les acabo de decir antes, la gente te dice el qué, pero pocos te dicen cómo. Entonces ya pudimos ver de una forma teórica cómo se vería, ¿no? En porcentaje más o menos, cómo alimentarnos para promover esta salud intestinal. Pero la idea también es, ajá, ¿y ahora cómo lo llevo a la cocina? ¿Cómo empiezo a hacer estos cambios progresivamente que no sean abrumadores?
Y para eso le voy a dar la palabra a María Amelia, que es una genia en el tema. Muchas gracias. Gracias, María Daniela, por hacernos este resumen tan maravilloso de los alimentos y de cómo podemos realmente crear este sistema del que hablas. Entonces, yo les voy a contar un poquito de dónde viene esta propuesta de Somos Humana en relación a la nutrición, y un poco el camino que hemos recorrido hasta ahora para lograr tener un menú que se parezca lo más posible a esta alimentación antiinflamatoria de la que está hablando María Daniela. Y bueno, eso comienza hace más o menos 2 años. Yo tengo 13 años llevando la comida de la clínica. Yo soy cocinera y bueno, siempre he llevado esta área. Hace 2 años yo empiezo a investigar, bueno, cómo puedo yo empezar a aportar desde la cocina para el proceso de recuperación de los pacientes, más allá de hacer comida rica, que siempre había estado como la prioridad, y comida casera. Esos eran nuestros dos pilares. Y me consigo con una cantidad de información impresionante y me consigo con este libro que ha sido como mi Biblia, por decirlo de alguna manera, que se llama Lo que la comida le hace a tu cerebro, que lo escribe una doctora que se llama Uma Naidoo. Uma Naidoo es una doctora de Harvard que es doctora, nutricionista y chef. Ella es además, o sea, es doctora y es psiquiatra. Entonces, ella se da cuenta, teniendo el conocimiento de estas tres áreas, de que la comida influye directamente en cómo nos sentimos. Empieza a hacer una cantidad de investigaciones y crea este libro en donde ella explica condición a condición cuáles son los estudios que demuestran cuáles alimentos son beneficiosos y cuáles alimentos debemos sacar de la dieta si queremos potenciar nuestra salud mental. Ella básicamente habla del romance intestino-cerebro, ya lo pone así un poco más bonito, y habla de que cuando el intestino funciona bien, el cerebro funciona bien. Y propone que la psiquiatría nutricional sea una nueva área de la psiquiatría en donde se complemente de manera importante el tratamiento del paciente desde lo que come en su día a día, que muchas veces ella plantea que en su práctica ella veía que el cerebro y el intestino y todo lo demás se veían como dos cosas totalmente separadas. Ella plantea que el cuerpo es un sistema, que todo está conectado y que esa conexión implica que no nada más debemos fijarnos en la medicación tradicional, los químicos tradicionales que se utilizan para las condiciones psiquiátricas, sino que debemos también complementarlos con el área alimentaria por el potencial que tiene de ayudarnos a mejorar la salud mental y cómo nos sentimos. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a pasar de la teoría al plato? Lo primero que hice yo fue un proceso de investigación muy importante que todavía continúa. Estoy, de hecho, en un programa de mentoría con la doctora Uma Naidoo, en donde nos está poniendo al día de las nuevas investigaciones y nos sigue dando recursos. Y lo que hice yo para este taller, para que, como digerirles un poco toda esa información, fue resumir todos estos alimentos que ella recomienda y que ella recomienda que evitemos para las diferentes condiciones. Yo los puse todos como juntos, de manera que podamos hablar un poco de cuáles son los ingredientes recomendados para potenciar la salud mental y cuáles son los alimentos que debemos evitar si queremos que el cerebro y el intestino funcionen bien. Entonces, lo primero que hicimos fue investigar eso. Y aquí les voy a contar un poco cuáles son los alimentos que debemos evitar, que ya los han hablado María Daniela y Esther, pero bueno, les voy a dar ejemplos un poquito más específicos. Ella empieza con alimentos procesados y ultraprocesados, en donde básicamente hablamos de cualquier cosa que no venga de la tierra y no venga de la naturaleza directamente y esté modificada por el hombre. Que venga de la industria. Cualquier cosa que salga de una fábrica, hay que tenerle mucha atención. Ahí se incluyen todos los empacados, se incluye la charcutería, los embutidos, las salchichas y, para usted de contar, ahorita estamos en una sociedad en la que estamos muy acostumbrados a comer en nuestro día a día ultraprocesados, que normalmente de repente no nos damos cuenta, pero cuando uno se pone a hacer un inventario, bueno, es bastante amplio lo que uno hace de manera automática. Luego, el azúcar refinado también es uno de los elementos que ella dice en todas las condiciones psiquiátricas, el azúcar hace que el cerebro no funcione correctamente. Habla también de los aceites refinados, habla del gluten
y habla de los lácteos, no todos los lácteos, ella habla específicamente de los lácteos de vaca porque son los más difíciles de digerir. Luego vienen los alimentos a promover. Esto es en todos los casos. Luego, si tienen más curiosidad, nosotros estamos desarrollando unas guías específicas para cada una de las condiciones, una guía de ansiedad, una guía de depresión, una guía, bueno, diferentes guías dependiendo de las condiciones, pero esto es lo que se cumple para todas las condiciones. Entonces, ¿cuáles son los alimentos que debemos buscar incluir siempre? Habla de los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Que normalmente creo yo no se escuchan tanto como los probióticos. Los prebióticos son los alimentos que alimentan a las bacterias que ya tenemos. Ya nosotros tenemos unas bacterias en nuestro intestino que necesitan alimento para reproducirse, para continuar sus funciones. El prebiótico son estos alimentos que de alguna manera alimentan a estas bacterias buenas. ¿Cuáles son los probióticos? Los probióticos son alimentos con fibra, vegetales verdes, vegetales con bulbo, semillas, frutos secos. Básicamente, hablando de muy en general, podemos hablar de prebióticos en ese sentido. Luego están los probióticos, que la diferencia con los prebióticos es que el probiótico ya tiene la bacteria como tal. Eso es, tú te estás comiendo unas bacterias que son buenas para tu cuerpo. Yo aquí no les voy a hablar de todos los que existen, les voy a hablar de los que yo he logrado incluir en el menú y los que creo que están más a la mano de nosotros, que creo que casi todos estamos en Venezuela. Probióticos puede ser yogur y puede ser chucrut. Luego, uno de los elementos más importantes que ella habla para el funcionamiento cerebral es el omega 3. El omega 3 lo conseguimos sobre todo, ella lo repite muchas veces en el libro, que viene sobre todo de pescados. O sea, la fuente principal que ella recomienda para omega 3 es pescados, especialmente sardinas, salmón, mariscos. También encontramos omega 3 en otros elementos como las semillas y los frutos secos. Luego, otra cosa que debemos incluir siempre son las proteínas animales y vegetales, y como habló Nusita, las especies también son muy poderosas. Son básicamente las medicinas que creó la naturaleza para nuestro cuerpo. La cúrcuma especialmente es súper inflamatoria, que aquí hay un dato que es importante. Cada vez que consuman cúrcuma o se la incluyan a algo, la deben acompañar con pimienta, porque ayuda a la absorción de la cúrcuma y a que el efecto antiinflamatorio sea más efectivo. Y bueno, allí ella habla de muchas otras, pero podemos hablar de cúrcuma, pimienta, jengibre como los principales. Habla también de orégano, de azafrán, especies y hierbas naturales. Entonces, una vez que yo mapeé cuáles son los alimentos que debíamos sacar y cuáles son los elementos que debíamos promover, dije, bueno, ok, ya voy a empezar a hacer todos los cambios, vamos a crear un menú nuevo y esto va a ser de hoy a mañana, vamos a crear esto porque la gente tiene que entender lo bueno que es esto. Resulta que en el camino, creando estos nuevos lineamientos para nuestro menú y empezando a buscar cuáles puedan ser nuestras nuevas sustituciones, aprendimos algunas cosas de la mano de nuestros pacientes, que creo que son muy importantes que las tomemos en cuenta para aplicarlo en nuestra vida y en el día a día. Lo primero es que existen miles de recetas y combinaciones deliciosas con los alimentos recomendados, que a veces entiendo que estamos acostumbrados a una manera de comer, pero bueno, es cuestión de abrir un poco la mente y empezar a experimentar. Lo otro que descubrimos es que los cambios deben hacerse poco a poco. Yo tenía en mi cabeza un cronograma de que íbamos a hacer estos cambios y en un mes y medio todo iba a estar andando. Perfecto, yo cambio los ingredientes y estoy lista. Resulta que había una cantidad de resistencias, tanto a nivel interno, en mi equipo de cocina, en mí misma, como en los pacientes, que nos tocó ir lidiando con eso poco a poco, para que realmente esos cambios fueran sostenibles. Y luego, que es algo que también se menciona mucho en el área de la psiquiatría nutricional, hay que tomar en cuenta que de repente unas papas fritas pueden ser un salvavidas para una persona que está pasando por un reto emocional. Entonces, si tú le quitas a esa persona todas esas comidas, el 100% de las comidas que considera reconfortantes, pudiera ser contraproducente, y ahí hemos tenido mucha experiencia de pacientes que nos dicen, Berro, por favor,
dame mi pasta boloñesa. Y bueno, si el paciente te lo está pidiendo y no lo vas a hacer de manera excesiva, ¿por qué no? Ahora yo se los cuento de manera muy sencilla, pero yo tengo 2 años en esto y ha sido un aprendizaje poco a poco. Entonces, bueno, finalmente yo defino los nuevos lineamientos de nuestro menú, del menú de Somos Humana, que pueda ayudar a la recuperación de los pacientes, y los lineamientos son: yo decidí eliminar por completo, porque consideré que era posible, el azúcar refinado, el aceite refinado y todos los procesados. Y luego redujimos, porque entra dentro de este 20% que puede ser comida reconfortante y que creo que podemos manejar en un nivel controlado, el gluten y los lácteos de vaca. Los reduje lo más posible, pero no los quité al 100%, por este tema también emocional de conservar comidas que conserven también nuestra identidad y con la que nosotros estemos familiarizados, para que la gente también se sienta reconfortada a través de su comida. Invertimos 1 año en lograr todas las sustituciones y cambios necesarios. Yo hoy puedo decir, después de 1 año y medio de trabajar en esto, que realmente estos lineamientos se están cumpliendo, pero ha sido un proceso. Ok, entonces les voy a hablar de las primeras sustituciones que ustedes pueden hacer en sus casas, de productos específicos. Para los que están en Caracas, yo tengo una lista grande de proveedores y datos muy interesantes que he venido construyendo y que he venido consiguiendo en este 1 año y medio, que se los puedo compartir después si quieren. Eso lo podemos hacer en un correo, pero para que sepan que esa información está. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un límite de tiempo. Entonces, antes usábamos aceites refinados. ¿Cuáles son los aceites refinados más comunes que usamos? El maceite y el batel. También una grasa refinadísima, que es la margarina. Esos eran 3 elementos que existían en la cocina y ya no existen. ¿Cómo los sustituimos? Manteca de cerdo, aceite de oliva, aceite de coco y grasa de tocineta. En esta cocina son estas grasas. Luego, el azúcar refinado lo quitamos por completo, lo sustituimos por miel, papelón, monk fruit, stevia y endulzantes naturales como el cambur y algunas frutas que se puedan utilizar en preparaciones que le aporten la dulzura a algunas recetas, por ejemplo la batata en el caso de los waffles y así. O sea, hemos ido agarrando ingredientes que son naturalmente dulces para crear recetas de meriendas, de desayunos o como hayamos necesitado. Embutidos y charcutería. Lo primero que hicimos fue empezar a hacer el pernil hecho aquí y lo sustituimos, y yo quité todo el jamón, todo el pavo, y nos empezaron a pedir los pacientes, porque bueno, les gustaba su sanduchito de jamón y queso, a veces les gustaba su arepita, no con el pernil porque les estaba muy rico el pernil, pero querían su jamoncito. Y gracias a Dios aquí en Caracas conseguí un proveedor maravilloso que se llama La Charcutería Natural, que se los doy ya de una vez, que es una compañía que hace charcutería sin conservantes ni aditivos. Y luego el pan industrial y la harina de maíz. El pan industrial lo eliminamos por completo. Yo ahorita nada más utilizo pan de masa madre aquí en la cocina. Y la harina de maíz la redujimos. La harina de maíz estaba muy presente, hacíamos por lo menos 3 o 4 veces preparaciones en las mañanas, porque el bollito, la empanada, la arepa, todo eso viene con harina de maíz, que como les digo, entiendo que es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra identidad, pero lo que hicimos fue reducirla. ¿Por qué elementos sustituimos? Pan de masa madre, tortillas de yuca, arepas de plátano, panquecas de oyama, waffles de batata y otras que también les voy a explicar ahora. Entonces, recomendaciones para lograr estas sustituciones. No te abrumes. Entiendo que esto puede ser mucha información y que, bueno, estamos acostumbrados a comer de una manera, probablemente pensamos que lo más fácil es traernos todo de la industria y todo lo procesado nos facilita mucho la vida, pero la verdad es que es un tema de hábitos. No te abrumes. Haz, por ejemplo, mi propuesta es haz una sustitución al mes. Dices, bueno, mira, yo este mes voy a sacar la margarina de mi casa. Y entonces empiezas a buscar el ghee, la mantequilla, aceite de oliva y cómo puedes ir sustituyendo una cosa a la vez. Tómenselo con calma, esto es un proceso que va poco a poco. Otra recomendación es, busca opciones que sean acordes con tu presupuesto y la logística de tu casa.
Esto es evidente, pero bueno, todos tenemos situaciones y circunstancias diferentes y siempre, siempre, siempre hazlo delicioso y divertido porque si no, no es sostenible. Entonces, el paso 1 fue investigar, el paso 2 fue sustituir y hacer los nuevos lineamientos y el paso 3 viene en la planificación y en la puesta en práctica ya de, bueno, ¿cómo meto esto en la dieta? Aquí les quiero hablar de un concepto que es el meal prep, que es, en español se traduciría como la preparación de las comidas, y yo lo dividí en 4 etapas. Yo esto lo hago para mi casa desde hace como 2 años, obviamente lo hago para mi trabajo porque es mi trabajo, pero para mi casa también lo hago. Yo me puse en el calendario un día a la semana en el cual me siento a planificar las comidas. La planificación es clave en estos procesos de cambio de hábito y creo que hemos visto la importancia y lo poderosa que puede ser esta herramienta para nuestro bienestar y si lo que queremos es estar bien, pues eso va a implicar inversión de tiempo e inversión de energía. Entonces, una vez a la semana, el compromiso es contigo, con tu familia, te pones en tu calendario que vas a hacer tu planificación de las comidas. Haces tu lista de ingredientes de lo que haga falta, vas al mercado sin hambre. Esto me lo dijo Esther, que por favor lo recomendara y es verdad. Planifiquen no nada más los ingredientes que tienen que comprar, sino que vayan comidos y vayan ya pensados en lo que tienen que comprar para que no se vayan a distraer con el hambre que los mate y toda la gama de oferta que tenemos en el mercado. Luego adelantas todo el trabajo que puedas durante el fin de semana y ejecutas tu menú siendo flexible. Si tú vas al mercado y tienes una lista de ingredientes lógicos y de ingredientes saludables, si te toca inventar, si te toca cambiar una comida, va a ser mucho más fácil teniendo estos ingredientes buenos que si vas al mercado, vas perdido, compras lo que sea y después en la casa no tienes mucho con qué, ¿cómo se llama? Con qué trabajar de manera saludable. Entonces, yo tengo muchos menús, nosotros tenemos aquí en Humana 5 semanas de menús que vamos rotando y dentro de ellas hay mucha variedad, pero les quería traer aquí por lo menos un ejemplo de lo que realmente servimos para que vean cómo se ven estas sustituciones en la realidad. Entonces, ¿cómo se pueden ver todos los menús de desayunos de una semana? Yo considero en mi experiencia, no sé si es un tema personal o general, que es muy retador el tema de los desayunos, el tema de las meriendas, por eso les traje el tema de los desayunos, de cómo lo hemos ido nosotros llevando. Entonces, como les digo, yo antes un día hacíamos bollito, el otro día hacemos empanadas, el otro día hacíamos arepas y el otro día hacemos mandocas. Yo consideraba que eso era súper variado, pero todo tenía base de harina de maíz. Entonces, eso fue un gran reto para nosotros, pero poquito a poco lo fuimos resolviendo. ¿Cómo lo hicimos? Por ejemplo, aquí tenemos 5 días de comidas en los cuales nada más tenemos un día de arepa. La arepa está rellena de pernil y tomate, eso es una arepa muy rica, normalmente servimos 2. Entonces tienes tu día de arepa tradicional que la gente puede sentir que la arepita le llegó al corazón y olió la arepita haciéndose en la mañana y fueron muy felices. Luego hacemos tostadas de pan de masa madre con ensaladita de huevito, rúcula y semillas de auyama. Ese es otro desayuno que tiene proteína, que tiene un poco de probióticos con la masa madre, que tiene fibra, que tiene semillas. Ahí estás construyendo una comida bastante completa. Luego tenemos tortillas de yuca, que ahorita en Caracas hay varias marcas que se consiguen las tortillas de yuca hechas igualitas que las tortillas Bimbo, las metes al horno, las pones a tostar, quedan crujientes como si fueran unos nachos y los acompañas con un periquito y un aguacate. También hicimos waffles de batata. Hay muchas opciones de waffles, millones de recetas en todas las redes sociales, en internet se consiguen. Servimos los waffles de batata con miel, fresas y frutos secos. Y bueno, finalmente servimos también, usamos el casabe, tenemos ese ingrediente maravilloso aquí en Venezuela, súper disponible. Entonces tostamos un poquito de casabe con una cremita de aguacate, acompañado de un revoltillo con espinacas. Entonces, bueno, hay muchas otras cosas que compartir, pero tenemos el tiempo contado. Tenía la intención de hacer una receta, pero cuando me puse a contar el tiempo, pues no daba, no daba el chance. Pero bueno, podemos seguir en contacto para que ustedes tengan más información.
por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Y quería cerrar hablándoles de que este taller es una invitación a que empecemos a ver la alimentación como una oportunidad. Es una oportunidad. Tratemos de quitarle este estigma de que comer sano es difícil, comer sano es carísimo. No lo es. Sí requiere un esfuerzo, sí requiere una inversión de tiempo, sí requiere información, pero estoy segura de que todas las personas que están aquí están dispuestas porque están invirtiendo este tiempo y se los agradecemos muchísimo en estar aquí y en informarse. Entonces, la alimentación es una oportunidad para mejorar y sostener tu salud mental con hábitos amables. Sí hay efectos. Me encantaría poder hacerles otra presentación de todos los estudios científicos que demuestran cómo las personas con ansiedad redujeron el gluten y, wow, los resultados fueron increíbles en la reducción de la ansiedad. Cómo las personas con depresión comen más garbanzos y entonces también tienen el efecto. O sea, la información está allí, igual que con el tema de los suplementos, vitamina B, magnesio, zinc. Hay muchísima información comprobada científicamente y creo que cada vez lo va a haber más. Si quieren buscarlo, pueden hablar de psiquiatría nutricional y pueden hablar también de psiquiatría metabólica. Esas son dos áreas en las que ahorita la comunidad científica está invirtiendo muchísimo dinero desde las grandes instituciones porque se ha venido comprobando que es una herramienta no nada más poderosa, sino que está al alcance de la mano de todo el mundo. No dependes de un fármaco, no dependes de un doctor, dependes de ti y de tus hábitos. Y bueno, la alimentación es una herramienta muy poderosa que tienes en tus manos y puede hacer la diferencia. Estamos aquí para acompañarte en tu camino de bienestar y les dejo esta pregunta para que se la traten de responder. Pueden ahorita cerrar, agarrar una libretica y pensar cuál va a ser el primer paso. ¿Cuál va a ser tu primer paso? Aquí les dimos muchísimas opciones y estamos aquí súper disponibles para responder las preguntas que tengan. Aquí yo voy a revisar si hay alguna en específico. No sé si Esther y María Daniela vieron alguna. Aquí, ajá, yo voy a... Mafe Pérez dice que quieren recetas. Bueno, pueden ingresar a mi Instagram, @mariameliacocina, en Nusita Milano también. Tiene muchísimas recetas que son todas antiinflamatorias. Las mías están específicamente dirigidas al tema de la salud mental. Las de María Elena son todas antiinflamatorias. Allí hay muchas. La idea también es subir en la biblioteca de Somos Humana, en la página web, algunas recetas, recetarios y estas guías que les comenté de cada una de las condiciones psiquiátricas y psicológicas con sus recomendaciones en específico. Eso todo va a venir, nosotros vamos a tenerlos a todos ustedes en la base de datos y les vamos a ir mandando todos los recursos que vamos a ir creando. No sé si yo tengo alguna otra pregunta. Creo que no. No sé si Esther y María Daniela tienen alguna pregunta que hayan visto allí que quieran responder. Por acá por el chat hay un par. Maffer pregunta, ¿los granos estilo lentejas están hasta abajo en la pirámide? Creo que esto en relación a lo que nos presentó María Daniela. ¿O yo? Sí. Maffer pregunta, ¿los granos estilo lentejas están hasta abajo en la pirámide? Ok, la realidad es que la propuesta de este año de la nueva pirámide nutricional, que se alinea bastante bien con la alimentación antiinflamatoria, es que, por ponerlo en cantidades, para que sea fácil verlos, la propuesta es entre 3 a 4 tazas a la semana. Es una fuente de proteína vegetal importante y un aporte de fibra importante, entonces sí, está buenísimo que la incluyas, solo que idealmente no sea tu fuente de proteína diaria, por decirlo así. Entonces está como en el medio al final. ¿Se entendió, Mafe? Creo Que que, estoy respondiendo. Sí, Excelente clase, muchas gracias. Sí, entendido, dice Mafer. ok. Maffer también preguntó, ¿el yogur no entra como lácteos prohibidos? Alejandra allí colaboró diciendo, creo que podría ser yogur a base de leche de cabra u oveja, pero bueno, ampliando la Sí, pregunta. el tema del yogurte es un tema importante porque hay muchísima oferta en el mercado y hay que estar muy pendiente de los ingredientes.
Lo ideal de un yogur es que lo que tenga es simplemente la leche y los probióticos. Y existen muchísimas marcas que han desarrollado yogures que tienen muchísima azúcar, bueno, conservantes, Aditivo. aditivos, etcétera, una cantidad muy grande. Entonces ahí tenemos que volvernos expertos en leer las etiquetas y tratar de buscar la menor cantidad posible de ingredientes y entender que el yogur no debe tener azúcar y no debe tener aditivos, y no debe tener conservantes. No sé si aquí María Daniela y Esther quieren aportar algo más. Yo desde el punto de vista de hábitos, sumando a lo que dijo María Amelia, te recomendaría que eso, número uno, el tema de pocos ingredientes y, y, por ejemplo, el tema del azúcar, sí, o sea, chévere que es rico un yogur endulzado, pero siempre, siempre, siempre trata, o sea, o lo más posible, del dulce te encargas tú, o sea, del endulzante te encargas tú. Entonces, trata de comprar siempre lo más plain, o sea, lo más básico, y si tú quieres agregarle unas goticas de stevia, o hoy en día todos los endulzantes estos que se conocen, tipo eritritol, monk fruit, alulosa, esos te encargas tú. Entonces tú compras lo más básico posible y tú te aseguras que el endulzante se lo pusiste tú. Claro, aprender a elegir un buen endulzante, pero sin la mayor cantidad de cosas. Tipo, a veces las fresas agrega, en verdad, un menjurje de fresas con glucosa, con jarabe de maíz de alta fructosa, que al final quizás tenía la mitad de una fresa y el resto era como una mermelada y que nada que ver. Estoy siendo bastante radical, eh, pero eso, yo siempre apuntaría a lo más plain. Y bueno, hay una propuesta de los tipos de lácteos, como dice Alejandra, que hay unos que tienen un tipo, una proteína que es caseína 1, el otro es caseína 2. No sé si Esther nos quieres hablar un poco más de eso, que se sabe que son los que mejor se digieren. Sí, además del tipo de lácteo, en el caso del yogur, entra como en estos alimentos grises que tú dijiste que pueden tener alguna parte o algún componente que no esté, digamos, tan concebido como antiinflamatorio, pero tiene algo que nos aporta, que entonces son los probióticos. Entonces, allí también el yogur tiene de pronto verificar y ver también cuál es el tipo o el nivel de fermentación. Están los griegos, están los que no. Entonces, allí también la degradación o la integridad de esa proteína en el producto a consumir es diferente y la digestión es diferente, se hace mucho más amigable para nosotros. Además de que por el tipo de fermentación también tiene lo favorable que es el probiótico u otra fuente de proteína que a lo mejor en algunos casos no podemos, por un tema de variedad, obtener de otra fuente. Entonces entra esos alimentos donde esos grises que hablábamos en esa estructura 80-20. Bien. Por Ok, acá, mira, yo tengo aquí algunas otras sobre, por ejemplo, el aceite de aguacate, que si se recomienda el aceite de aguacate, sí, no lo menciono porque aquí en Venezuela es bastante prohibitivo en términos de costo, pero sí, y querías hacerle un comentario adicional acerca de los aceites. Los aceites es importante que revisen realmente los ingredientes. Hay muchos aceites de oliva que uno dice, ay, mira, está baratísimo, y te das cuenta de que eso es una mezcla cuando ves las etiquetas. Y también es importante que sean prensados al frío. Entonces, bueno, los aceites prensados al frío, de aguacate, de coco, de nuez, los que estén al alcance y bueno, de dónde estás tú, de dónde vives, y en tu disponibilidad también de presupuesto. Luego había una persona que dijo que le cuesta mucho no comer huevo todos los días. Bueno, el huevo la verdad es que es un superalimento. Entiendo que a veces pueda ser un poquito aburrido. Hay millones de recetas y diferentes maneras de comerse el huevito. Te puedes comer el huevito tibio, te puedes comer el huevito en omelette, te puedes comer el huevito en ensalada de huevito fría, te puedes comer el huevito en revoltillo. Y bueno, puedes pensar en otras proteínas también. Puedes pensar en pollito mechado, puedes pensar en pernil, puedes pensar en un guisito de pescado. Allí hay, o sea, tratar de variar un poquito esa proteína de manera que no se te haga tan pesado. Los embutidos de la charcutería natural para mí son deliciosos, tocineta, ellos tienen un jamón de pavo, jamón de pollo. Ahí hay una variedad que puedes ir, bueno, manejando. Y a ver qué más veo por aquí. Ah, bueno, Yo quería azúcar agregar de algo. coco. Yo quería agregar algo antes de pasar al azúcar de coco, con respecto a lo que estás compartiendo de estas opciones de desayuno. Y tiene que ver un poco con
con las creencias limitantes y con la identidad cultural con respecto a la alimentación. O sea, por ejemplo, estamos acostumbrados, y está bien porque culturalmente aprendimos de repente a que la arepa es nuestro desayuno, ¿no? Como que se desayuna arepa, se merienda torta, se cena algo ligero. ¿Está bien? Entonces, yo entiendo que todo eso surgió de un lugar, pero cuando empiezan a surgir estas nuevas propuestas, estas nuevas investigaciones, a veces como que nos cuesta salir de nuestra propia caja o de nuestra propia creencia de que tengo que desayunar arepa. Si no puedo comer arepa, entonces que no tengo nada que comer. No hay. Y es como que no, como que si nos damos cuenta, si bien no estamos acostumbrados de repente a desayunar una ensalada, podemos desayunar ensalada. Como que el cuerpo lo registra como dos macronutrientes increíbles, proteína con un pollo, tenemos unos vegetales, un montón de fibra y que también tienen carbohidratos, pero de repente arriesgarnos a salir de ese cuadro, ¿no? Como, ¿por qué no? Yo viví en Argentina por un montón de tiempo y cuando llega el invierno, este, me di cuenta que las personas de repente en los restaurantes al mediodía piden una ensalada con un té, que para mí era como, ¿qué es eso? ¿Te está pidiendo esta gente? Pero te das cuenta que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me puedo tomar una ensalada con un té? ¿Entiendes? Suena raro, pero también las condiciones climáticas te llevan a eso y entender que nosotros mismos podemos romper esas propias limitaciones, porque son limitaciones. Entonces, un poco eso, ¿no? Como concientizar en dónde nosotros mismos nos estamos limitando, porque perfectamente podemos desayunar una buena ensalada y además con casabe, riquísimo. ¿No están de acuerdo? Sí, yo sí. Buenísimo. Bueno, y creo que podemos entrar en el tema del azúcar de coco. No sé si queremos hablar un poquito más de los endulzantes, que también es un tema interesante, que sé que tiene, bueno, muchas preguntas y ha generado mucha controversia. Aquí te paso a ti, María Daniela, que de ti aprendí el tema del azúcar de coco, el micrófono. Ay, Dios mío. Ok, a ver, el azúcar de coco. Ok, yo soy súper dulcera, me encantan los postres y bueno, yo fui diagnosticada hace muchísimos años con ovarios poliquísticos. En ese momento tuve una resistencia a la insulina y tuve mucha conexión siendo dulcera, como hago, quiero postres, también fui diagnosticada con déficit de atención. Y yo decía, yo necesito resolver este tema, o sea, porque una de las invitaciones de los médicos era como, bueno, tengo que reducir mi ingesta de glucosa, por decirlo de una forma general. Entonces ahí fue que empecé a investigar mucho cómo puedo hacer para consumir dulces sin alterar tanto esto que ya estamos hablando, ¿no? Entonces, si bien el azúcar de coco hoy en día es una propuesta más saludable, y yo sí creo que es más saludable porque está menos refinada y, ¿cómo se llama? Todavía tiene más nutrientes que lo que es una harina, digo, un azúcar blanca refinada, su impacto glicémico es menor que el azúcar blanca refinada, pero de alguna forma sigue teniendo un gran impacto en el cuerpo, en términos de insulina y azúcar. Entonces, no es un tema de demonizar el azúcar de coco, es entender que no es que ahora me saco la azúcar blanca y empiezo a meter el azúcar de coco como si no hiciera daño, ¿no? Entonces, es, puedes cambiarte, pero también el mundo ideal es no endulzar tanto y apoyarte con otros endulzantes que no tengan tanto impacto en tus picos de glucosa, como una buena stevia, un buen monk fruit. Es cierto que esos también pasaron por un procesamiento, pero tampoco tienen tanto impacto ni para tu microbiota ni para tu metabolismo como lo puede tener el azúcar de coco o el azúcar blanca refinada. ¿Sí se entendió? Se entendió. Entonces la comemos, pero no nos volvemos locos y tratamos de compartir ese endulzar con otro endulzante como stevia, eritritol, alulosa y monk fruit para que poder equilibrar el impacto de la misma azúcar de coco. Exacto. Una Este, comercial, Eso, yo creo que el mensaje final con el tema de los endulzantes es la clave de lo que dice María Daniela, ¿no? Creo que tenemos paladares demasiado acostumbrados al dulce porque
bueno, la industria le pone azúcar a todo y estamos, ¿cómo se llama? Nuestro sistema de satisfacción está directamente relacionado con eso y eso es un hábito que debemos ir poco a poco moldeando y tratando de irnos más hacia las azúcares naturales y endulzar con, bueno, comerte si tienes muchas ganas de dulce, te comiste un cambur y probablemente ahí estás, ¿sabes? Trabajando con eso. También hay un aliado importantísimo cuando uno quiere un dulce que es el chocolate sin azúcar o con endulzante y de buena fuente, que aquí en Venezuela aprovecho y les doy el proveedor Zoom. Tiene una variedad deliciosa de chocolates que están muy bien hechos y bueno, te provoca un dulcito y ahí aprovechas de tener poco porcentaje de endulzante y ingerir un alimento tan bueno como es el cacao, ¿no? Con todos sus beneficios, que también lo recomienda mucho mi doctora Uma en el libro. El chocolate negro lo pone en gran estima para nuestro cerebro y también nuestro corazón. Me encanta, está lleno de magnesio además. Exactamente. Bueno, no sé si aquí alguien más tiene alguna pregunta. Yo les quiero agradecer a todos por tomarse su tiempo al final del día, que entiendo que es cansón, pero de verdad que, wow, me encanta el aforo. Estoy súper agradecida con ustedes por haberse tomado el tiempo de invertirlo en ustedes mismos y bueno, por confiar en Somos Humana y en nosotras tres. Súper agradecida con María Daniela y con Esther por haber aceptado la invitación de llevar a más gente su conocimiento que es muy valioso. Bueno, entonces nada, síganos en nuestras redes, estamos a la orden. Aquí está @somoshumana, Esther.subero, Nusita Milano, María Amelia Cocina. Estamos todo el tiempo publicando información valiosa y bueno, los invitamos también a que se unan a los otros talleres gratuitos. Vamos a tratar de hacer un taller gratuito al mes relacionado con la salud mental en nuestro canal de Somos Humana de YouTube. Tenemos ya varios que hemos hecho anteriormente con Iker, que lo vi por ahí, que es parte del equipo de Somos Humana. Y bueno, como les digo, nosotros en la página web vamos a empezar a subir más recursos, las guías de cada una de las condiciones psiquiátricas las vamos a sacar pronto y las recetas también vienen por allí. Cualquier otra cosa que quieran, pues pídanla y trabajaremos en complacerlos a todos. Así que bueno, buenas noches y quedamos todos a la orden. Muchísimas gracias. Buenas Chao, noches, buenas noches. Buenas Arce. noches a todos. Mil gracias.